Bienvenidos alumnos de noveno grado. Vamos este día a trabajar la semana 16 en el área de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Este día nos ubicaremos en la unidad número 10, Ecología de Poblaciones. Cuando nosotros nos referimos al área de la ecología de las poblaciones, debemos de tener presente que también es conocida como la demoecología. Entre ellas, recoge una serie amplia en la cual no solamente podemos hablar de individuos en sí, con diferentes edades, sexo, tamaños, sino todo lo que existe a su alrededor, es decir, recursos especiales en cuanto hacemos referencia a los alimentos, los refugios, por ejemplo, el agua, la radiación solar, las condiciones, entre las condiciones podemos mencionar la temperatura, las precipitaciones, la humedad y por supuesto los amigos y los enemigos que pueden llegar a tener y además considerando que todas estas variables tienen un efecto en cada uno de las personas que están ahí presentes, los individuos. También podemos decir de que una población desde el punto de vista ecológico se define como el conjunto de individuos en este caso, o sea, individuos en los cuales tienen la misma especie, ocupan un lugar también y un tiempo determinado. Podemos hacer énfasis en este caso que cuando nosotros hablamos a este estudio de la ecología, en lo que hace referencia a la ecología de las poblaciones, hay diferentes aspectos importantes. Por ejemplo, el tamaño, que entre el tamaño podemos hacer énfasis al número de individuos, o sea que a su estructura, como lo tenemos acá. La estructura podemos decir que son los sexos de los individuos y las edades. Pero también podemos mencionar que entre ellos tenemos la dinámica, o sea que entre ellos podemos decir que es la variación del tiempo, en cuanto se reproducen, la distribución espacial y la migración, por ejemplo, cuántos de los animales hacen su recorrido, o sea, se van hacia otros lugares en determinados tiempos. Entonces, la ecología habla acerca de no solamente de animales, sino que también de vegetales. Por ejemplo, las fluctuaciones en el número de individuos de cada especie, en la relación que tiene, por ejemplo, el depredador y su presa en cuanto a la genética de las poblaciones. Fíjese de que uno de los principales objetivos de la ecología es en las comunidades describir justamente y explicar y entender la distribución y abundancia de los organismos. O sea que a eso hace referencia cuando nosotros hablamos justamente de la ecología de las poblaciones. Otro punto que es importante es conocer acerca del crecimiento de las poblaciones. Cuando nosotros hablamos en cuanto al crecimiento, podemos decir que es el cambio en la población como en el cambio del número de individuos. O sea que qué tanto aumenta o qué tanto disminuye el crecimiento en una población, no solamente en cuanto a población de seres humanos, sino que podemos mencionar la población en cuanto a individuos, en cuanto a seres vivos. Podemos hacer referencia también a que hay dos tipos de población, uno positivo y uno negativo. ¿Cuándo podemos decir que es uno positivo? Cuando la población de la región alcanza o ha aumentado durante un periodo observado, es decir, o sea, que hay más pobladores en este caso. Pero cuando el crecimiento es negativo, podemos decir que cuando disminuye en una forma demasiado rápida, o sea, en otras palabras, cuando se haya perdido pobladores o se ha hecho más pequeño, entonces podemos decir que es un crecimiento negativo. Una de las causas que nosotros podemos mencionar en cuanto al crecimiento poblacional, en cuanto a los seres vivos, fíjese de que vamos a mencionar, yo quiero acá tocar 3 puntos. Por ejemplo, la primera, la fecundidad
que es una de las causas del crecimiento, porque recuerde que pues en cada familia aumenta cada día más, y a eso nosotros lo conocemos como las tasas de natalidad. O sea, cada día nacen bebés en los hospitales, cada día aumenta los integrantes en las familias, o sea que eso es una causa del crecimiento poblacional. Y si no, analicemos cuántos miembros son en cada una de las familias que usted conoce. Hay familias, por supuesto, que solamente tienen un hijo, pero hay otras familias que llegan a tener hasta 6, 12 hijos. Eso hace que el crecimiento poblacional sea cada vez mayor. También quiero mencionar, otra de las causas es el aumento de la longevidad. ¿Qué es la longevidad? Fíjese de que cuando nosotros hablamos de este aumento, hacemos énfasis en que si las personas viven más tiempo, pues lógicamente pueden reproducirse más y además vivirán más a su desensitividad, alcanzar a su edad, altura, generando así una población anciana. O sea que hoy en día casi nosotros no vemos, ¿verdad?, que las personas lleguen a tan alcanzada edad. Por ejemplo, hoy es raro ver que una persona llegue que a los 90, 100 años. No es muy común, pero sin embargo, este es un aumento que viene a ser una causa del crecimiento poblacional. Y otra de ellas también podemos mencionar que son las migraciones. O sea que cuando nosotros hablamos de migraciones, son las llegadas y salidas de individuos que por supuesto deciden hacer su vida, ¿verdad?, en otros lados. Cuando nosotros hablamos eso, por ejemplo, los inmigrantes, que son los que llegan y van a hacer su vida a esos lugares. O que por supuesto también podemos hablar de la otra contraparte, que vienen de otras regiones a las estudiadas, por ejemplo, los inmigrantes en ese caso, y vienen a hacer su vida ahí. En este caso, no solamente van a contribuir al enriquecimiento cultural o genético, sino que además pueden añadir, pues por supuesto, nuevos individuos, nuevas personas, y también sustraer individuos que son los que se marchan. Entonces, hay que tener en cuenta que esas son algunas de las causas. Entre otras cosas, también podemos hacer referencias a la contaminación. Fíjese de que cuando nosotros hablamos de la contaminación, aquí quiero mencionar algo bien importante que es la deforestación, porque cuando nosotros hablamos de la deforestación y se debe a las actividades realizadas por el hombre específicamente, como por ejemplo la agricultura, la explotación comercial, el aumento de la población, la construcción, por ejemplo, de las presas, o sea, entre otras, por supuesto, ¿verdad? O cabe mencionar también en esta área que nosotros venimos a contaminar específicamente a los 3 tipos de área, por ejemplo, el agua, el suelo, el aire. Y aquí quiero hacer énfasis y me quiero detener a la erosión y a la deforestación. O sea que venimos a dañar el suelo específicamente porque se da una erosión y una desertificación. O sea que esto aumenta, por supuesto, a la liberación del polvo. Usted se habrá dado cuenta que, por ejemplo, en verano suele darse más la liberación de polvo. ¿Por qué? Porque los suelos se resecan. Cuando nosotros hablamos de desertificación, se resecan y esto viene a dañar a nuestros suelos. En otras palabras, cuando nosotros nos referimos a la contaminación de suelos, a la degradación de la calidad de los suelos, o sea, asociada también a la presencia de las sustancias químicas. O si no, usted se habrá dado cuenta, en el material que usted ha estado estudiando en estos días, tenemos diferentes puntos en cuanto a la contaminación del suelo. Por ejemplo, a los pesticidas, cuando hace referencia en San Luis Talpas, a los derrames de petroquímicos en Acajutla, a las baterías récord, que usted habrá visto cuáles fueron las
las consecuencias que esto trae para nuestro medio. Y también usted habrá visto ahí que los barriles con toxafeno en San Miguel, por supuesto. Entonces, cuando nosotros hablamos del toxafeno, fíjese de que esta sustancia es un insecticida. Y por ende, cuando nosotros hablamos de este tipo de insecticida, pues viene a dañar las tres áreas, tanto el aire, el agua y el suelo, porque lo podemos encontrar en las tres partes. Este contaminante, fíjese de que ha sido utilizado para eliminar insectos que estaban en algodones, por ejemplo, en el ganado, y también para la eliminación de peces. O sea que es un insecticida que viene a tener grandes consecuencias en nuestra salud, tanto en nosotros los seres humanos como en los animales. Tiene gran consecuencia, ¿verdad? Entre los tipos podemos mencionar también, decíamos, el agua, el suelo. Cuando nosotros hablamos de la contaminación de ríos, lamentablemente nosotros sabemos que cuando colocamos basura, cuando echamos algún tipo de pesticidas, nosotros estamos dañando lo que hace referencia al agua, al suelo y por supuesto al aire. O sea que debemos de tener cuidado nosotros los seres humanos de cómo utilizamos o cómo implementamos cada una de esas sustancias. De hecho, es mejor en cuanto, por ejemplo, a la agricultura, lo recomendable es no utilizar los pesticidas porque lo que viene es a contaminar. Yo sé que quizás lo más fácil es utilizarlos o colocar ahí cuando las personas se dedican a contrarrestar cualquier plaga que les ha llegado, pero no sería mala idea que cada una de las personas que utilicen pues buscarán una alternativa en donde no estemos dañando ninguna de las tres áreas, ni el agua, ni el suelo, ni el aire. Entonces, ahí tenemos nosotros, la contaminación nos dice que es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos. Por eso usted habrá visto la contaminación, aquí hace referencia a las tres áreas. Por ejemplo, las maquilas vienen a contaminar directamente nuestro aire con tanto humo que usted observará. Los ríos, por ejemplo, cuando usted viene y coloca basura en cualquier río, desechos, eso viene a dañar, por supuesto, a nuestra agua. O sea, generalmente provocada por nosotros, decíamos que vuelve impropio o peligroso para el consumo humano. Nosotros ya no podemos utilizar el agua si el agua está contaminada. La industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como para los animales también, vienen a morir cuando sucede esto, cuando el agua está contaminada. En la tierra también decíamos que es muy común la contaminación porque, por supuesto, el uso indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y fertilizantes es lo que mencionábamos hace un momento. Es lo que decíamos que hay que tener mucho cuidado. Y, por supuesto, la contaminación del aire, ¿verdad? Que también debemos de tener cuidado las personas que utilizan, por ejemplo, que cocinan con leña. También estamos contaminando ahí nuestro medio ambiente, el polvo, las fábricas, los químicos. Hay que tener mucho cuidado, chicos, cuando nosotros utilizamos cualquiera de estas cosas. Tener en cuenta de que pues los afectados somos nosotros, los seres humanos. Otra de las áreas que es muy importante que tengamos en cuenta es que, como mencionábamos anteriormente, cuando nosotros contaminamos ríos, cuando nosotros contaminamos suelos, pues también estamos dañando nuestros animales. Y es por eso que ahí hacemos mención a lo que tenemos nosotros y los animales en vía de extinción. Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros mencionamos, por ejemplo, los animales en peligro de extinción, pues nosotros mismos también estamos afectando.
no solamente a uno o dos animales, no, estamos afectando a gran variedad de animales que están en vía de extinción. O si no, observemos aquí en la imagen, podemos decir aquí que cuando nosotros hablamos de animales que están en vía de extinción, como usted lo habrá leído, por ejemplo, en la separata, usted habrá visto de que hace referencia a un animal en específico, por ejemplo, y podemos decir que el jaguar. El jaguar, usted habrá visto de que, o habrá leído de que nosotros no tenemos este tipo de animales. Sin embargo, Belice, por ejemplo, Belice, Guatemala, Honduras, hace énfasis de que estos países sí tienen a este tipo de animales que es el jaguar. Pero ¿por qué nosotros no lo tenemos? Porque fíjese de que se necesitaría, nos dice, 200 kilómetros de bosque continuo para que pueda desarrollarse. Y lamentablemente en nuestro país, muchas áreas verdes, muchas áreas en donde había mucha fauna, mucha vegetación, ha sido eliminada para poder construir centros comerciales, por ejemplo. O sea que nosotros debemos de cuidar a cada uno de los animales, o si no, usted habrá escuchado también que en nuestro país muchas personas consumen algunos tipos de animales. Usted habrá escuchado, por ejemplo, el garrobo, que hoy en día pues ya no se escucha, el garrobo, los peces. Nosotros los seres humanos nos encargamos de que se extingan cada día más. Entonces, cuando usted ve a un animalito ahí, a una de esas ranitas que están en peligro de extinción, a una tortuga, a un conejo, por ejemplo, que, bueno, lo consumen muchas personas, ¿verdad? Estos animalitos, los venados, el venado cola blanca, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado y no matarlos, pues, porque son animales que lamentablemente muchos de ellos ya desaparecieron. El koala hace referencia que también está en peligro de extinción. Los guaras rojas, el jaguar. Yo acá les he puesto algunos que hacen mención y que están en peligro de extinción. Hay que cuidar, por supuesto, a nuestros animales. Uno de los especies que están más en peligro de extinción y están amenazadas, fíjese de que según nuestra separata, habla de 153 especies de animales en peligro de extinción y 187 que están amenazadas en peligro de extinción. Vamos a hacer referencia a nuestra separata y hace mención y nos dice que entre ellos el coral de arrecife, el pez sierra, el salamandra, el sapo, el caimán, el cocodrilo, está también la tortuga golfina, la tortuga prieta también, que es la tortuga negra que nosotros conocemos, tortuga carey. En este caso el rey sope también, el gavilán, que también podemos mencionar, y por supuesto el quetzal. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarlos. Si usted en alguna ocasión tiene la dicha de ver alguno de estos animales, hay que tener cuidado, no matarlos, sino al contrario, cuidarlos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuestra clase de este día. En cuanto a la extinción de la fauna, las causas diversas de los animales en peligro de extinción, nos dice de que suelen identificarse según el origen y el tipo de actividad que va generando los efectos degradantes de las especies, sabiendo que la acción del hombre es totalmente innegable en todas las categorías de pérdida de animales. Y por supuesto, yo acá les voy a dejar entre las causas básicas, tenemos como un resumen de lo que hemos hablado: el crecimiento de la población, el uso creciente de recursos, irresponsabilidad medioambiental y la pobreza. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de pobreza, hacemos énfasis en que pues la pobreza lleva a que las personas consuman algunos tipos de animales y eso hace o provoca también la extinción de la fauna, ¿verdad? Entonces yo acá les voy a dejar entre ellos la pesca extensiva, la contaminación que hay, el cambio climático, la captura comercial y furtivismo, la introducción de especies no nativas, la pérdida de la degradación
de hábitat, porque nosotros nos encargamos también de dañar el hábitat de muchas especies. La venta de mascotas exóticas y plantas decorativas en este caso. Muchas personas se dedican a esa, lamentablemente no solamente por la pobreza, sino que muchos lo hacen por tener más ingresos, por tener más dinero, sabiendo que muchas personas les gusta comprar. Y por supuesto los depredadores y control de plagas. Entonces aquí yo les dejo como un pequeño resumen a lo que hemos visto el día de hoy. Eso ha sido todo, chicos. Espero que los que no han mandado su guía puedan enviarla. Y por supuesto, no olviden que cuando nosotros hablamos de la actividad que tenemos que entregar, no es copiar toda la información que hay en su separata. No debe copiarla o no debe pegarla, porque no se trata de eso, sino que al contrario, leerla, comprenderla para que usted pueda tener mejores conocimientos o investigar por sus medios a qué hace referencia a cada una de las cosas que se habla ahí. Entonces, lo que sí debe contestar, por supuesto, es el cuestionario que está ahí. El cuestionario que se le deja, el ponte a prueba, son 8 preguntas que hay en este día o en esta separata. No olvide que esta separata la va a contestar de acuerdo a lo que usted va a leer. Es por eso que yo le digo que lo que usted debe entregar es el ponte a prueba, que son 8 preguntitas que hay ahora ahí, y por supuesto las tareas de la semana, que entre las tareas de la semana es bien fácil. Le pide el número 1, va a seleccionar y investigar los casos de contaminación, que entre ellos ya veíamos anteriormente de una forma breve, y lo que usted va a hacer es investigar a profundidad. Número 2, usted tendrá la elaboración de un listado de ríos y quebradas contaminadas en su comunidad. No se preocupe si en su comunidad no hay ningún río o quebrada contaminada, pero sí usted habrá escuchado en más de alguno de ellos. El punto número 3 es en donde usted va a hacer un listado de animales en peligro de extinción. Yo les decía a algunos de sus compañeros que si usted no ha escuchado algún animal que esté en peligro de extinción de su comunidad, pero sí lo puede hacer a nivel de nuestro país, por ejemplo, habrá escuchado que hay muchos animales están en peligro de extinción, pero lo recomendable es que usted lo haga acerca de su comunidad. Eso ha sido todo, chicos. No olviden que cualquier duda, cualquier pregunta podemos hacerla. Puede escribirme. No tenga pena, puede hacerlo en cualquier momento que usted así lo desee.